Hola, hola, buenas. Yo soy el doctor Rojas y hoy día vamos a hablar de hemorragia digestiva baja. ¿Ya? Ayer habíamos hablado de hemorragia digestiva alta y hoy día hemorragia digestiva baja. En el fondo es toda aquella hemorragia digestiva que se origina bajo el ligamento de Treitz. Por lo tanto, son todas las que incluyen todo el intestino delgado y el intestino grueso. En el fondo, todo el yeyuno, porque el duodeno es más bien de hemorragia digestiva alta y desde el ángulo de Treitz, que parte del duodeno, hasta el recto, sería hemorragia digestiva baja. Ya las causas de esto pueden ser de varios tipos. Uno los puede dividir por categorías como anatómica, vascular, inflamatoria o neoplásica, o podemos ir dirigidos a las más habituales. ¿Ya? En general, cuando uno evalúa a pacientes adultos, la causa principal es la diverticulosis, que según los estudios, hay algunos estudios que hablan de un 5 hasta un 42%, o sea, puede llegar a ser un porcentaje importante de los sangrados. Eh, Hemorragias por isquemia son entre un 6 y un 18%, anorrectales, que en el fondo son hemorroides, fisuras anales, úlceras rectales, del 6 al 16%, por neoplasias, pólipo o cánceres del 3 al 11%, angiodisplasia del 0 al 3%, pospolipectomía del 0 al 13%, enfermedad inflamatoria intestinal del 2 al 4%, colitis por radiación de 1 al 3%, otras colitis infecciosa, antibiótico, isquémica o poco clara del 3 hasta el 29%, sangrados de intestino delgado o superior del 3 al 13% y otras causas 1 a 9%. Causas desconocidas importantes del 6 hasta el 23%. ¿Ya? Por lo tanto, la causa más frecuente es la diverticulosis, ¿ya? Que en el fondo se forma em, porque en la misma patogenia de la diverticulosis, cuando se va formando este saco en la pared vascular, deja expuestos algunos vasos sanguíneos que en el fondo se pueden dañar y generan un sangrado que en general no son dolorosos, suelen ser de flujos variables, en general autolimitados, ¿ya? Pero en algunos pacientes en el fondo pueden tener sangrado importante. Por lo tanto, siempre hay que estar atento ante la presencia de esta posible enfermedad. Eh, en general se asocian a divertículos del lado izquierdo, sin embargo, el colon derecho es la fuente de hemorragia diverticular hasta del 50 hasta el 90% de los pacientes. Y de estos rara vez, pero en algunos casos, puede llegar incluso como melena, o sea, puede, por el tiempo, la demora en llegar, o por otras características, puede terminar oscureciendo la sangre y volviendo la melena, lo que podría confundir con hemorragia digestiva alta. Em, en general, cuando las hemorragias diverticular son masivas, sí pueden ponerte en riesgo la vida, por lo tanto, es importante considerarlas dentro del manejo. Al igual que en el manejo de hemorragia digestiva alta, siempre tenemos que evaluar primero el paciente, su hemodinamia, ver si es que hay compromiso, em, si es que hay compromiso de la parte cardiovascular. Lo primero en general que presentan los pacientes es taquicardia, este aumento de la frecuencia cardíaca, que en el fondo es el mecanismo que genera el cuerpo para poder compensar el desajuste por el sangrado en el fondo que pueda tener un paciente. ¿Ya? Generalmente pérdidas de volumen de menos del 15% no generan eh, tantas más cosas fuera de la taquicardia y el malestar. Pero cuando el volumen de pérdida de sangre es mayor al 15%, ya empieza a aparecer hipotensión ortostática, que uno lo define como la disminución de la presión arterial sistólica de más de 20 milímetros de mercurio o diastólica de más de 10 milímetros de mercurio cuando pasa un paciente de estar acostado a estar de pie. Y esta baja de presión es la que hace que el paciente se pueda sentir mal en esta hipotensión ortostática. Cuando hay una pérdida de volumen de al menos el 40%, puede generar hipotensión incluso en supino, estando acostados. Y ahí en el fondo hay que elevar los pies y actuar muy rápido, porque finalmente esos son pacientes de altísimo riesgo. ¿Ya? Por lo tanto, siempre recordar esas cosas. Si hay hipotensión ortostática, pensar en el 15% de pérdida y 40% si es que haya hipotensión de cualquier forma. ¿Ya? Atentos, y los síntomas de alto riesgo, además de la inestabilidad hemodinámica, son sangrado persistente, enfermedades mórbidas significativas, edad avanzada, sangrado en pacientes hospitalizados por otra razón, historias previas de diverticulosis o angiodisplasia, uso de aspirina, tiempo de protombina prolongado, hipoalbuminemia, abdomen en general no sensible, el no tener diarrea, el tener anemia
un nivel de elevado de nitrógeno ureico. Recordar que el nitrógeno ureico, en general, cuando uno lo ve elevado en sangre, lo asocia más bien a hemorragia digestiva alta. Hay un conteo normal de glóbulos blancos. Eh, Tomemos el tema de nuevo del nitrógeno ureico. Uno siempre puede tomar nitrógeno ureico y creatinina y hacer un índice BUM-CREA. Y si el índice BUM-CREA es mayor a 20, en una hemorragia digestiva, uno dice considerar como primera posibilidad que la hemorragia digestiva sea alta. Por lo tanto, si ese número es más bajo de eso, es lo más habitual que uno ve en una hemorragia digestiva baja. Em, ¿Ya? Sigamos entonces con la etiología. La segunda etiología después de la diverticular más habitual es la angiodisplasia. La angiodisplasia se refiere a los vasos submucosos tortuosos y dilatados, em, es- que, que en el fondo aparecen y se expanden periféricamente y parte de la misma alimentación, el contenido digestivo puede generar un daño en estos vasos sanguíneos tortuosos y dilatados, generando un sangrado directo desde las paredes de estos, ¿ya? Que es la segunda causa más habitual. Después tenemos las colitis infecciosa, isquémica y la enfermedad inflamatoria intestinal que pueden presentarse inicialmente como hematoquesia. ¿Ya? Em, en general, hay que estar atentos porque las colitis en general pueden generar activación del sistema inmunitario y la cascada inflamatoria. Por lo tanto, uno también puede ocupar otros exámenes para poder medir inflamación, PCR, VHS, procalcitonina, infecciones sobre todo, y de ahí uno puede estar atento. ¿Ya? Uno en general cuando está pensando en una colitis infecciosa debe tomar de rutina algún examen dirigido como coprocultivo o PCR enteropatógeno, identificar salmonella, campylobacter, shigella, que son causas habituales o eventuales de sangrado en el fondo en las colitis. Em, en adultos mayores existen más posibilidades de tener estas colitis isquémicas. Pensar en aquellos con hipotensión relativa, insuficiencia cardíaca, arritmias. ¿Mm? Después, la enfermedad inflamatoria intestinal, generalmente los pacientes saben cuando ya vienen con enfermedad inflamatoria intestinal, pero en gente joven, que son sus primeras veces en que consultan por rectorragia, pensarla, principalmente enfermedad de Crohn, bueno, también en colitis ulcerosa, ambas pueden presentar enfermedad inflamatoria intestinal, perdón, ambas pueden presentar hemorragia digestiva baja, eh, y hay que ir a buscarla en fondo dirigido también, ¿ya? Cuando ya se sabe el diagnóstico, uno puede partir inmediatamente manejo con corticoterapia eh, en espera de poder completar también la colonoscopía, ¿ya? Respecto al cáncer de colon, es menos frecuente, pero en general es más grave. Eh, Hasta el 10% de los casos pudiesen tener sangrado en pacientes mayores de 50 años. em, y esto es resultado de la erosión o la ulceración del tumor, ¿ya? Después tenemos trastornos anorrectales diversos, que en el fondo mencionamos las hemorroides internas o externas, em, las fisuras y en el fondo toda la patología perianal y anorrectal que pueden eventualmente generar algunos sangrados. ¿M? Incluir en el fondo en estas úlceras rectales, fisuras anales, varices rectales y lesiones de la fosa. ¿Ya? Y también tenemos la telangiectasia y las proctitis por radiación, que eso en general uno ve en pacientes que han sido manejados por cánceres abdominales y pélvicos, como los cervicuterinos de próstata, que pueden generar algún grado de sangrado. ¿Ya? También uno lo ve en las biopsias post-polipectomía, en el fondo cuando uno la estudia con colonoscopia. Una vez que uno está pensándolo y ya sabemos en el fondo todas las etiologías más habituales de la hemorragia digestiva alta, cuando uno continúa en el enfrentamiento, después de ver cómo está el paciente, preguntar por los fármacos en uso, el uso de aspirina, el uso de anticoagulante y otros, uno debe en fondo enfocar después cómo hacer el estudio. La mejor prueba para una hemorragia digestiva baja es la colonoscopía. Ventajas de esta. En general las ventajas tienen que ver con que puede localizar con mucha precisión el sitio sangrado, ayudarnos a definir rápidamente cuál es la etiología, el nivel de sangrado, puede recolectar pruebas y puede eventualmente servir como manejo, o sea, ser terapéutico. La desventaja de la colonoscopía es que necesita preparación. Esa es la mayor desventaja, porque una mala preparación nos impide tener una buena visualización y por lo tanto un buen manejo. ¿Eh? Em, Generalmente esa es la complicación importante de la colonoscopía. Em, Siempre estar
eh, o recordar que en los pacientes que vamos a llevar a colonoscopia tenemos que estar atentos a los INR. Ya generalmente cuando son mayores a 2,5 uno prefiere revertir primero la anticoagulación o esperar un poco para poder llevarlos bien a colonoscopia, siempre sopesando riesgo-beneficio, porque en algunos pacientes uno igual deja algo para revertir, plasma fresco congelado o algo, e inmediatamente solicita la colonoscopia cuando son de alto riesgo. Si no, lo ideal es primero solucionar el tema de la coagulación. Em, en general, en la preparación intestinal, em, la indicación ideal es que puedan administrarse 4 a 6 litros de polietilenglicol durante 3 a 4 horas hasta que el líquido rectal salga claro. Em, y eventualmente uno pudiese dividir más las dosis con un volumen más bajo en algunos pacientes, pensando en disminuir la molestia en la misma preparación. Hay que tener cuidado de los pacientes con más riesgo de aspiración o con sobrecarga de líquido. En algunas veces uno siempre agrega prokinéticos, metoclopramida o algo que permita que puedan tener más fácil la deglución. ¿Ya? Hay otras formas de poder estudiarlo, como algunas imágenes. De esas, la angiografía probablemente sea de elección porque rápida, nos puede también identificar muy preciso el lugar del sangrado, pero requiere en general flujos de sangrado de 0,3 a 0,5 ml por minuto para detectar el punto de sangrado. ¿Ya? Em, la angiografía, em, la angiografía en el fondo por TAC es la que determinan de 0,3 a 0,5. En general, la angiografía incluso hablan de 0,5 a 1 ml minuto para poder encontrarlo bien. Y si uno quiere buscar algo más dirigido, aunque no marca el lugar con tanta precisión, pero pudiese mostrar sangrado de 0,1 a 0,5 ml minuto, son las imágenes con radionuclidos. En el fondo son cuando uno marca los glóbulos rojos y estos pasan en el fondo eh, y se pueden detectar con gammagrafía, los que están positivos en el fondo para localizar el punto de sangrado. Generalmente cuando uno utiliza estos radionúclidos y salen positivos, uno pide inmediatamente la angiografía por TAC para tratar de encontrar el lugar exacto ahí del punto de sangrado. ¿Ya? Esto en el estudio ya dirigido de hemorragia digestiva baja, porque en general recordar que cuando uno tiene un paciente que tiene una hemorragia digestiva sin un foco claro, generalmente uno toma endoscopía con colonoscopía. Por este grupo de hasta un 10%, 15% de pacientes que terminan presentando rectorragia con sangre roja, pero finalmente son hemorragias digestivas altas. Una vez que uno tiene endoscopía y colonoscopía negativas, si es que uno tuviera la endoscopía y colonoscopía negativa en casos de estudio, por ejemplo, en hemorragia oculta, uno pudiese después continuar estudio con cápsula endoscópica y eventualmente uno también puede usar estos marcajes con radionucleótidos, ¿ya? Eh, con los fondos glóbulos rojos marcados. Em, Eso en el fondo yo se los mencionaba en el fondo como un extra en relación al estudio de hemorragia oculta, ¿ya? Pero generalmente uno trata de enfocar la hemorragia digestiva en alta o baja para poder focalizar mejor el estudio. Estos pacientes, si son jóvenes y no tienen tanto riesgo, eventualmente uno pudiese no apurarlos tanto y a diferencia de los hemorragias digestivas altas, no requieren ingresar a UTI cuando están anímicos, a menos que estén muy inestables. Pero en general una hemorragia digestiva baja pudiese estar en una sala médico-quirúrgica normal en espera de poder completar los estudios de endoscopía o colonoscopía. ¿Ya? Una vez que uno tiene la causa, puede tratar de dirigido generalmente con el mismo colonoscopio o eventualmente a través de una angiografía, ir a buscar cómo detener el punto sangrado. ¿Ya? Eh, También uno puede sumar en el fondo embolizaciones a través de trocánteres u otros y em, con eso en el fondo uno ayuda en el manejo de los pacientes. ¿Ya? Espero que les pueda servir. Ánimo en todo, yo les voy a mandar en fondo el detalle y algunos artículos con patologías más específicas también por Classroom, por si se anima alguno a revisar. Ya se lo mando en español e inglés. Un abrazo, que les vaya bien.